Yo en principio quiero poner este caso es de un prolazo conjuntival, y en esa imagen que hay un prolazo en la parte inferior, yo quería presentar la cuestión de si cuando tenemos un prolazo conjuntival podemos dar una adaptación proválida. Entonces, me gustaría empezar a pasar la palabra, por ejemplo, a Javi Rojas y si él considera que una adaptación puede ser válida con un prolazo conjuntival. Bueno, es muy espectacular, pero bueno, yo lo que hago normalmente es seguirlo y más que nada porque hay que ver, bueno, si cuando quitas la lente esa parte de conjuntiva vuelve a su sitio o no. Lo más seguro es que si un prolazo vuelva a su sitio. Y, y si vuelve a su sitio, pues lo único que miro es que no haya una deficiencia de células Limballer o una neovascularización por ahí, en principio condiciones hipóxicas, porque ahí la lente, o sea, el oxígeno no solo tiene que pasar a través de la lente, sino también a través de ese tejido, ¿no? Y lo único que podría, bueno, o sea, a medio o largo plazo, aparecer neovascularización, hasta donde mejor que no aparezca un prolazo, pero a veces es imposible, ¿no? Sobre todo en pacientes a partir de 45 o 50 años, que ya tienen más flacidez en la conjuntiva, ¿no? Y entonces, por succión, la conjuntiva acaba migrando hacia adentro, ¿no? Efectivamente, son las dos causas principales son la edad avanzada, en la que la conjuntiva protruye más hacia el reservorio, y la conjuntivochalasis. Pero, ¿por qué no alarma tanto esa imagen? El peligro principal ahí, ¿cuál ves que puede ser? Ahí tenemos el tema de que se adhiera esa conjuntiva córnea. Cuando se adhiere, lo que se produce es una hipoxia sobre el área limbocorneal. Ese es el gran principal problema. Entonces, bueno, en este caso, lo principal, como ha dicho Javi, es el seguimiento, monitorizar este caso y valorar qué pasa. Fijaros en este caso, 7 años después, no había ninguna hipoxia en el área limbal. Entonces, esta adaptación se puede dar perfectamente por válida, una adaptación que ha llevado durante 7 años la lente a diario. Podría haber aparecido ahí una hipoxia, una neovascularización sobre el limbo. Entonces, en ese caso, esa adaptación tendríamos que cambiarla. Pregunta para los dos. ¿Cómo podemos mejorar un prolazo conjuntival? ¿Cómo podemos solucionarlo en una lente con Cellnex? Yo lo hago de dos maneras, o bajando la altura limbar o liberando el apoyo escleral, o las dos cosas, no una u otra, las dos cosas en algunos casos. Bajando la altura limbal sobre todo y observando el apoyo escleral, sobre todo como dice Javier, cuando hay la conjuntiva es muy laxa, hay veces que es difícil solucionarlo, pero yo no lo hubiera dejado así, por ejemplo. Yo que soy un poquito perfeccionista, hubiera intentado minimizar al máximo ese prolazo. Bueno, yo, como dice Javi, si tú ves ese prolazo y quitas la lente y vuelve la conjuntiva a su sitio y no hay ninguna alteración fisiológica, creo que esa adaptación se puede dar perfectamente por válida. Ahora, con Cellnex tenemos una opción muy válida, y es que cambiando el radio base, poniendo un radio base más cerrado, sin necesidad de cambiar la altura sagital, podemos hacer mayor presión en el área medio periférica que haga que ese prolazo vaya hacia afuera. Entonces, simplemente cerrando un poco el radio base, haciendo el área medio periférica más empinada, podemos conseguir con Cellnex que el prolazo mejore. Siempre tenemos que tener en cuenta que al bajar ese área medio periférica nunca tengamos contacto en los 4 cuadrantes a nivel limbar. Entonces, es una solución muy buena, porque con otras lentes puede ser que al cambiar el radio base cambie la altura sagital, pero con Cellnex tiene una solución muy buena para mejorar este tipo de problemas. Mejorar el prolazo, pero yo en un principio, una adaptación con un prolazo, lo primero que haría sería hacerle seguimiento, monitorizarla. Que vemos que el prolazo está generando hipoxia a nivel limbal, pues tendríamos que actuar a nivel de radio base, cerrando un poquito y alineando un poco más la medio periferia, para que ejerzamos una presión en esa medio periferia e intentemos que la conjuntiva vuelva a su sitio. ¿La altura limbar no la tocaría, Javier? ¿Perdón? ¿No te oigo? ¿La altura limbar no la tocaría? La altura limbal en un principio no la tocaría, porque donde realmente tú tienes que hacer la fuerza para que esa conjuntiva vaya para abajo
es en medio periferia. La altura limbal, tú date cuenta que tiene que estar el clearance limbal aproximadamente en 70 micras. Aunque tú toques ahí no va a mejorar, lo que tienes que mejorar un poquito antes. Pero también tenemos que valorar si hay alguna alteración en la función de la lente escleral. ¿Se puede dar por perfecta o si hay una buena función fisiológica la adaptación de una lente escleral? Yo creo que la respuesta a esa pregunta es que sí, pero tenemos que tener un poco un seguimiento sobre nuestro paciente. Agradecer a Vita Gari, que esta es una imagen suya, y bueno, ella estudia mucho el prolazo en Boston Science junto con Karen Carrasquillo y demás, y sobre todo por usar esta imagen suya de un paciente con un prolapso conjuntival muy significativo y a los 7 años, pues bueno, mantiene una función fisiológica adecuada y buena en el día a día. Javier, pregunta Epifanio, ¿cuál sería la frecuencia de seguimiento? Es decir, ¿a cada cuánto harías las revisiones? Pues mira, al principio yo las revisiones las haría a la semana, ¿eh? Y en función de que viera que ese prolazo no me da problemas, pues iría poniéndola más o menos al mes, 3 meses y haciendo una frecuencia, pero al principio sí sería el seguimiento completamente directo y muy encima del paciente. Porque si el prolazo sí me genera una hipoxia, que no es el caso, entonces sí tengo que actuar rápido. Entonces eso es lo importante en valorar este caso. Si hay hipoxia a nivel limbal o no la hay. Yo, referente a lo que discutían Javier y Esther, de si hay que tocar la altura limbal o la periferia media, depende de donde te sobra altura. Normalmente eso es porque pasa conjuntivas muy flácidas, con exceso de succión por una excesiva claridad. Si la claridad es central, evidentemente hay que bajar del centro. Si la claridad en periferia media excesiva, pues hay que cerrar la curva base ahí. Y si es en el limbo también, hay que bajar la altura en el limbo. Suele ser por succión, a veces asociada a una excesiva claridad, pero si no es asociada a una excesiva claridad, o sea, es decir, bueno, la claridad está dentro de lo que consideramos límites normales y pasa eso, evidentemente porque seguramente hay una conjuntiva muy, muy flácida, pero una de las opciones que no he probado y me gustaría probar para solucionar eso es liberar la succión fenestrando la lente. Bueno, eso es una solución adicional que se puede hacer. Hay que plantearse exactamente lo que dice Javi, el por qué se produce el prolapso. El prolapso es muy escandaloso y por eso no nos gusta. Pero evidentemente, precisamente porque es muy escandaloso y no necesariamente tiene que tener un problema, es lo que está hablando Javier Sebastián. El ZenLens, una de las ventajas que tiene es que el valor de altura sagital total del lente lo podemos pedir, es fijo, lo podemos pedir el que queramos. Una vez pedimos esa altura sagital, la que nosotros queramos, la que nosotros ya tenemos establecida, podemos generar los cambios dentro de la lente, los que queramos, porque esos cambios, tanto del radio base, que va a bajar esa altura, esa separación entre lente y córnea en la medio periferia, esa disminución del limbal clearance, de la claridad limbal, que va a bajar la separación de lente córnea en el limbo, o las modificaciones en el aterrizaje, en el landing, no nos van a modificar la altura sagital total de la lente. Entonces, eso es una de las ventajas en el sentido que nos es muy fácil la adaptación porque hacemos una modificación y sostenemos la misma altura sagital, así que el comportamiento de la lente es el que queremos. Entonces, esas ventajas están y la otra es por qué está pasando. Y tal como dice Javi Rojas, efecto succión, ese efecto succión se produce por dos razones. Una, por cantidad de fluido, por demasiada separación, demasiado fluido bajo la lente, es uno. Y la otra, por demasiada compresión en la parte limbal. Entonces, eso genera ese tipo de fuerzas de succión. Esa fuerza de succión, si nos lo planteamos como también en la orto-K, hay que plantear que cada vez que el párpado pasa por encima de la lente de contacto, genera una compresión hacia el ojo y hay una extrusión, en el caso de las escleras poquita, de lágrima. Si hay una lente que no ajusta bien en algún punto de la periferia, por ahí va a salir el fluido, aunque sea muy poco, y después cuando soltamos, de alguna forma va a tener tendencia a volver a subir. Si esa lente está muy acoplada en esa parte conjuntival y esa conjuntiva es laxa, que se adapta muy fácilmente, eso va a generar efecto
succión. Por eso hemos de romper la succión. Una forma de romperlo es con la fenestración y otras es generando menos altura y menos volumen de lágrima dentro. Hay que planteárselo como modelo hidrodinámico y a partir de ahí ajustar la adaptación. Ese sería mi planteamiento. La fenestración, Javi, tiene un caso espectacular de una Sí. fenestración en la que mejora no solo no un prolapso, sino creo que mejora un caso de debris, ¿no? Sí, luego lo vemos. Bueno, la verdad es que se habían dejado de lado, pero bueno, hay cierta tendencia a la recuperación de fenestraciones muy pequeñitas, ¿no? Y sobre todo antes se hacían para mejorar el aporte de oxígeno a la córnea, ahora ya no es tan necesario para eso, pero sí que disminuyen succión, mejoran el comportamiento de la lente en algunos casos. Lo que yo os quiero recalcar es que el prolapso es una complicación muy frecuente sobre todo en personas con edad avanzada. Cuando adaptamos una lente en un paciente mayor de 50 años, muchas veces podemos tener un prolapso. Entonces, no debemos de asustarnos, sino simplemente debemos hacer seguimiento y monitorizar esa adaptación para ver cómo cambia en el tiempo. Muy bien. ¿Continúo yo? Siga usted, Vale. o lo que queráis. Bueno, aquí os planteo, este es un vídeo que me ha cedido Javi Rojas y aquí quiero presentar ese caso en el que hay una clara desumestización de la cara anterior de la lente. Este es un problema muy frecuente y es el gran caballo de batalla que nos encontramos en nuestras adaptaciones diarias y bueno, la verdad Eso sí es un problema. es un problema gordo. En este Gordo. caso, yo creo que aquí lo que con un humectante se le da con un algodoncito, con una Sí, hemosteta. eso es una cosa que ha aprendido un paciente que me dijo, oye, yo cuando me empieza tal a mitad del día, pues me cojo y con la ventosa la lleno de... Con la ventosa, sí, y sí, hago sí. como un parabrisas, ¿no? Y me preguntaba si eso lo podía hacer y yo digo, bueno, yo qué sé. Sí, pero Luego mira, lo he escrito en un congreso que sí, que había Sí. adaptadores que, evidentemente, en lugar de con la ventosa, con un bastoncillo, lo humedeces en lubricante o en el mismo suero que utilizan para con el rellenar la humectante ventilla. mejora brutalmente en cuanto con el humectante la frotan. Cuando la Pero frotas no sí, es- pero hay veces que se pone lágrima encima de la lente y eso se sigue quedando allí. Vale, pero no es una solución espontánea, una solución que dura un poquito de tiempo. Pero ¿qué pensáis que podemos trabajar o que podemos hacer con un paciente que tiene esa desumectación en la cara anterior de la lente? Bueno, pues ahora ya está claro. Yo no, Ahora tenemos hacia dónde ir. el Hidrapec es fundamental. El Hidrapec es fundamental. El Hidrapec es un tratamiento Totalmente que de acuerdo. podemos ponerle con Celnen y que supone una mejora tangible. Fundamentalmente, me gustaría que tocaseis una lente con Hidrapec. Vierais cómo cambia el tacto para nosotros de una lente con Hidrapec y una lente sin Hidrapec. Para el paciente, en casos de este tipo, es cambiarle la vida. Que la lente lleve Hidrapec mejora muchísimo la aumentación. Después, bueno, se ha trabajado mucho pues, con el tema con una hemosteta, darle con humectante y mejorar un poco, pero esto es un problema también que se produce con mucha casuística y es muy frecuente. ¿Comentar algo más? ¿Vosotros? Yo he tenido casos de problemas de humectación que el problema al final era de fabricación, no me ha pasado con Zenlen, que era un problema de fabricación. El tema de humectación de fabricación es un problema en el momento que se corta la lente y por alguna razón hay un exceso de temperatura y entra la cera dentro del material y genera esos spots de hidrofóbicos. Y no hay remedio. Cuando aparece eso hay que tirar la lentilla y volver a empezar. Con el bastoncillo mejoras temporalmente. Con el Hidrapec he pedido varias, todavía no he tenido tiempo suficiente para probar qué vida útil tiene el Hidrapec, pero hay veces que, pues ya te digo, con el Zenlen todavía no me ha pasado, pero con otros laboratorios al final era para tirarla. Es otro tema. Yo sí que he tenido idea de trabajar con Hidrapec y es espectacular. O sea, cuando a veces tienes la sensación de que la industria no avanza, pero hay ciertos productos, muy poquitos, con los que dices, ¡guau! Esto es un cambio espectacular. Y ya desde, como dices tú, Javier, desde que tienes la lente en la mano, ves que esa lente es diferente. Y cuando se la das al paciente y se la pone, el paciente también te lo dice, es espectacular. O sea, esto es diferente, ¿no? Genial. Bueno, efectivamente, es una forma de fidelizar más al paciente y de generarle una mejora tangible en su lente de contacto y que es muy fácil para
a la hora de solicitar la lente. Simplemente que venga con ese HydraPEC. Importante, si vais a pedir HydraPEC, mucho cuidado con la solución de mantenimiento que vais a utilizar, porque en el momento que utilicéis una solución de mantenimiento no adecuada, el HydraPEC va a marchar. O sea, el paciente va a poder utilizar la lente, pero el HydraPEC va a marchar, ¿no? Es como los tratamientos de plasma, depende de la solución que utilicéis, se lo van a cargar. Pues este es mucho más delicado que los tratamientos de plasma. Una solución con base alcohólica no se puede utilizar. No. HydraPEC Peróxido. Peróxido siempre. HydraPEC tiene dentro de su página una serie de consideraciones y de recomendaciones para la limpieza, pero siempre es recomendable utilizar un peróxido de hidrógeno, bueno, ya el que normalmente utilicéis vosotros para la limpieza de este tipo de lentes. Claro, a mí me preguntan si cómo para saber si el problema, de dónde viene el problema, ¿no? Porque dice que tiene un paciente que hace 2 meses que tiene la lentilla y le está ocurriendo. Entonces yo lo que de alguna forma separo es, si hay un problema de fabricación, eso ocurre en el momento que ponemos la lentilla en el ojo, los spots de sequedad aparecen instantáneamente. Si en contrario eso aparece al cabo del tiempo, es un depósito, y por eso la limpieza, la higiene es fundamental. Entonces hay pacientes que se les pega ese tipo de sustancia o lo que sea, no sé exactamente qué es, se les queda como pegada y genera este tipo de spots. Se limpia, la lentilla si se limpia pues con un gel hidroalcohólico, con el peróxido funciona muy bien. A veces también se puede añadir el Progen. Está limpia por la mañana, todo está perfecto, no hay ningún problema, y por la tarde aparecen de nuevo los spots. No es un problema de fabricación, es un problema de adherencia en la lentilla de ciertas compuestos de la lágrima que no tiene nada que ver con el tema de fabricación. Es un tema cosa, como decía Juan, también las señoras muy maquilladas son proclives a tener esa deshumectación en la cara anterior. Muchas veces cuando veis a una persona con mucho maquillaje en sus anejos oculares, lo primero sería recomendar que durante 2 o 3 días no se maquillen y valorar un poco cómo va la deshumectación de la lente. Y muchas veces al retirar el maquillaje mejora mucho este problema, ¿eh? Entonces eso también tenerlo en cuenta, porque simplemente se soluciona recomendando que la persona se maquille menos, ¿eh? Bueno, voy a pasar al siguiente caso. A ver si... Esta es una imagen de un bol de una lente puesta adaptada en un paciente con un problema de superficie ocular. Esa lente está adaptada con 556 micras y tras el asentamiento tiene 450 micras. Esta imagen la pongo un poco a propósito para que veáis qué ocurre cuando adaptamos una bóveda muy alta y qué consecuencias tiene. Aquí veis que ese ojo, unos 6 años después valorado, mantiene una agudeza visual de 20/20 y está completamente perfecto en cuanto a su fisiología. Langen-Bichot con Yves van der Waal hicieron un modelo teórico de cuál debía ser el bol adecuado para mejorar la transmisibilidad de oxígeno, y llegaron a que el bol estimado en ese modelo teórico tenía que estar en 200 micras, con un espesor de la lente de 250 micras, y que en la periferia el grosor tenía que estar entre 250 y 350 micras en una distancia de 10 a 60 micras. El DK en ese modelo teórico ellos recomendaban que fuese el más alto disponible. Posteriormente, Compagnon, Jammes Cool hicieron varios modelos teóricos más o menos similares, pero no ha habido un edema grande descrito con este tipo de adaptaciones. Más o menos el edema que se produce con estas adaptaciones está entre el 0,68% y el 1,8%, cuando el edema fisiológico está entre el 2 y el 4%. Entonces, esto nos lleva a que hay muchas adaptaciones que antes se hicieron con volting alto, en este caso, esta adaptación se hizo con 556 micras, y esos ojos están sanos a día de hoy y han permanecido pues, con 8 años de seguimiento muy bien. Hoy hay una tendencia muy grande a adaptar lentes muy pegadas con volting, con menores de 100 micras. No es que eso esté mal. A priori, la permeabilidad del oxígeno va a ser mayor y la calidad óptica va a ser mejor, el paciente va a ver mejor, pero en adaptaciones en donde haya córneas estásicas, corremos el peligro de que esa córnea pueda seguir teniendo un crecimiento de la estasia y pueda llegar a tocar.
Entonces, la recomendación que nosotros hacemos cuando adaptamos una Ascendent, de adaptar con un bolting de 300 micras la inserción para que más o menos con 8 horas se queden 200, parece súper razonable y súper coherente con todo lo escrito a nivel científico. Entonces, pongo un poco esto para que veáis que volting más grandes tampoco van a producir mayor problema a nivel fisiológico, pero que si nos vamos muy y acostamos muy por abajo, sí podemos tener un toque y un problema a nivel corneal importante. Yo estoy de acuerdo con casi todo lo que has dicho, Javier. Solo discrepo una cosa, que has dicho que, bueno, que hay tendencia a adaptar en torno a 100 o incluso por debajo de 100, que si tenemos una adaptación por debajo de 100, bueno, que no pasaría nada, que tendría mejor aporte de oxígeno y tal, pero para mí una adaptación por debajo de 100 no es aceptable. Yo nunca he dejado nada por debajo de 100, ¿vale? Porque eso es estar muy cerca de la córnea. El paciente con la misma fuerza no siempre aplica la misma fuerza a la hora de ponerse la lente, y por debajo de 100 micras hay un riesgo de toque real, ¿vale? Y por segundo, por lo que has dicho tú, por desgracia nuestros pacientes no siempre son cumplidores con sus seguimientos y hay ectasias que, bueno, pueden estar avanzando y pueden incluso llegar a empezar a tener un toque apical, ¿no? Pues para mí no es aceptable dejar por debajo de 100. Pero tú nunca, pero en la consulta diaria tú te encuentras cuando vas a la OCT y mides y te encuentras muchas veces que te encuentras 70, 80 micras con asentamiento. Entonces, lo planteo como algo que os sucede, como una cosa que es, bueno, entonces yo me regiría a los criterios que estamos un poco aportando y que bien indicaste tú en el primer webinar de cómo la zona ascenden. 300 micras. Tú vas a tener las 2 primeras horas el 80% del asentamiento y a las 8 horas más o menos va a tener entre 100 y 125 micras. Sabiendo que esa lente se va a quedar en 175, 200 micras, ¿por qué no hacemos las cosas bien? Cuando hay unos modelos teóricos, ojo, lo de Langen-Michaud es un estudio completamente teórico, parto de ahí. La vida después del usuario con lente de contacto es diferente. Pero vamos a hacer las cosas conforme a los criterios y lo que dice la evidencia. En este otro, me vaya a permitir que pase diapositiva, esta otra diapositiva que me ha pasado Javier Rojas, en 2015 había en esta lente de 18 milímetros y medio, pasa exactamente lo mismo. No sé si veis aquí, un volting grande y con, se me pone, perdóname, aquí arriba tenemos la lente en 2020 con 8 horas en la zona superior y la zona inferior, y una lente con un volting también de 345 micras y con un diámetro grande. Cuanto más grande sea el diámetro en esos voltings, vamos a tener menos problemas. Menos problemas porque vamos a tener mejor permeabilidad y mejor DK de la lente, ¿eh? Entonces, este era el último caso que yo quería un poco exponer. Yo soy bastante tendente a tener el mínimo volting posible, pero evidentemente eso hay que jugar con un riesgo. La norma general es la que estás diciendo tú y después lo que va a sentarse esa lentilla lo sabes cuando está sentada. Sí que tienes unos cuadros, unas estadísticas, pero no sabes exactamente qué vas a tener. Para mí, si después de estar asentada durante muchos días y durante muchas horas estoy en 70 micras y no tengo toque limbal, para mí es válida. Ahora bien, no os olvidéis, o sea, la separación central apical es importante, pero la separación limbal es muy importante también, o incluso más. Y eso se tiene tendencia a olvidar. Entonces, tenemos dos cosas. La separación en el ápex, que yo he tenido un caso con una córnea, con una esclera muy laxa, que la lente estaba al principio con su separación buena y al cabo de 12 horas la lente tocaba ápex. Pero me vino el paciente a cabo de bastantes días de uso y al sacar la lentilla estaba la córnea sin ningún tipo de problema. Es decir, que a veces la historia de que no toque, que no toque, que no toque, a ver, las lentillas corneales tocan y no nos pasa nada. No hay que tocar, hay que dejar los 300 micras, sí. Pero lo mismo que tú decías del prolapso, o sea, miremos la fisiología está bien o está mal. Si está bien, no te estreses tampoco tanto. Ahora bien, primer punto, el tema está en mirar esa parte limbal. Para ver esa parte limbal, el radio de la lente de contacto suele ser un gran olvidado. Y ese radio idealmente tiene que estar bastante paralelo a lo que es córnea. Pero ¿qué problema tenemos? Porque hay una pregunta que tiene EPI. Uno de los problemas es lente de espesor grande debido a la graduación.
dice, ¿sois partidarios de dejar un baud más bajo? Bueno, es que hay una opción que nosotros tenemos que, aunque no busquemos paralelismo bajo la lente, lo que podemos hacer es minimizar el espesor de esa lente de contacto cambiando el radio base de la lente. Si nosotros tenemos una lente muy negativa, haciendo un radio base más plano, vamos a tener una lente menos negativa. Ahora bien, tenéis que tener en cuenta una cosa. Ahora mismo Zenlens se puede pedir con un DK de 181, que es el nuevo material. Se puede pedir con 141, que es el Boston XO, y se puede medir con Boston XO. Los Boston XO son 100 de DK. Si yo tengo un material, el tema de los DKs es sumatorio. Entonces, el grosor de la lente de contacto es el que menos me influye porque es el DK más alto que yo manejo. El DK de la lente yo lo puedo subir hasta 180, pero el DK de la lágrima es 80 y ese no lo puedo manipular. Y la única manera de manipular eso es en la separación. Si yo tengo una separación apical pequeña, pero luego en la parte medio periférica tengo una separación muy grande, estoy teniendo poca cantidad de oxígeno por esa parte lateral. Eso hay que valorarlo. Es el grosor completo de ese volumen de lágrima el que nos va a dar la diferencia entre una cosa y la otra. Y después, no nos olvidemos que el Lange-Michaud es teoría y en la práctica no nos encontramos tanto problema. Sí es verdad que en los casos donde tenemos córneas comprometidas hay que ser muy cauto y en los casos donde córneas normales yo no me preocuparía mucho. Esa sería mi opinión. ¿Verdad que te añado una cosa, Jaume? Venga, añade. King consideró los efectos metabólicos añadidos a sus modelos teóricos y valoró la relación entre el edema y la hipoxia que se podía predecir en estos casos con un DK de entre 20 y 40 bares por centímetro cúbico para Volting entre 50 y 400 micras. Y vio que con esas lentes de 20 y 40 es nada. de DK no había un problema fisiológico. Entonces, no tenemos un problema grande. El DK de la lente, si hacemos una adaptación más o menos conforme a la norma, no es el gran problema. Un DK de 100 es espectacular. Cuando se han probado con DK de 40 en Volting de 400 micras, sí, había un aporte metabólico importante para la córnea. O sea que, bueno, tenemos que tener en claro que lo que tenemos que tener es una adaptación fisiológicamente correcta, como hablábamos antes. Entonces, son modelos completamente teóricos y lo que tenemos que ver también es el análisis del consumo de glucosa aeróbica y anaeróbica que se produce a nivel corneal. Ya, estoy de acuerdo. Para mí el primer signo con lentes escalares de que una adaptación no está siendo fisiológicamente aceptable es el edema microquístico. Y en eso sí que utilizo mucho al paciente. Es decir, siempre le pregunto, sobre todo cuando estoy en una adaptación que a lo mejor los parámetros no serían aceptables, ¿no? Como la que ha puesto Javier, ¿no? Una adaptación con 350 micras de abovedamiento tras asentamiento, pero todo bien, o sea, tú mires, está todo bien, después de horas no hay edema microquístico, el paciente. Entonces, sí que le pregunto muchas veces al paciente, oye, que si ve halos alrededor de las luces, porque es lo primero que os va a decir un paciente con edema microquístico. Es de lo primero que os va a decir. Y, por supuesto, también valorar, sobre todo en pacientes con trasplante de córnea, pues eso es más comprometido, ¿no? Porque sabemos que tienen una alteración, pues seguramente tengan el endotelio más alterado, más afectado, entonces aquí sí que hay que ir con más cuidado, ¿no? Que tampoco se vaya la gente aquí pensando que adaptar por encima de 300 micras no pasa nada. Bueno, siempre que lo vigiles y no veas ningún signo. Y hombre, lo que comentaba Jaume antes de en una córnea, por ejemplo, estásica, adaptando por abajo, una lente corneal evidentemente tiene apoyo corneal y toca la córnea, pero no es lo mismo. Cuando tú estás tocando justo el ápex, puedes producir un problema muy gordo en un problema con estasia. Entonces, yo, como él bien dice, si la lente está en 70 después de monitorizarla durante tiempo y demás, pues no me preocupo. Pero no creo que hay que jugar el fuera de juego. Te pueden levantar la bandera y te han metido sin querer. Entonces, yo no la dejo. Yo creo que tú tienes que estar un poco en los estándares y 150 micras, 100 dan una calidad visual espectacular. 150 micras está bien. 150 micras sería un Volting muy adecuado. Sí, 150, mira. 150 después de cuántas horas estáis hablando. Después de asentamiento, Esther. 8 horas. O sea que tú de inicio, cuando la adaptas, la quedas en ¿cuánto? ¿En 200? Yo, por ejemplo, en 200. No, 300 al principio. 300 sería lo suyo.
Pero el asentamiento mayor, ¿no? El 70% del asentamiento está en la primera hora, ¿no? O las dos No, primeras. tarda más. El 80% lo tienen las 2 primeras horas, más o menos. Hay Bien. muchos estudios, hay muchas tablas, hay Hay muchas cosas, sí. pero vamos, más o menos calcula que el 80% lo tienen las 2 primeras horas. A grosso modo. Ok. Bueno, voy a... ¿Qué más? Esos son los casos que tenía y luego... Mira, espérate que pongo esto por el tema de algo que es recordarlo, ¿no? Pero mientras buscas el caso, Ya he terminado. A ver, sí. dejo de compartir, te dejo a ti, Jaume. Sí, no, pero voy a poner la diapositiva esta solo para recordar este tema. Hay muchos estudios, ¿eh? Esto no hay que tomarlo como algo 100% seguro y exacto y que es solo eso, ¿no? Pero la idea es esta, de que la progresión se calcula pues ese 80% a las 2 horas más o menos, ¿no? Pero yo quiero verlos después de 8 horas, al cabo de unos cuantos días que vienen, lo máximo de horas posible, porque hay dos cosas. Una es la presión que hace el paciente cuando se pone la lentilla, la otra cuando parpadea esa presión, y no todos los días son iguales, pero lo que estaba diciendo Javi sí me parece importante de evaluar que no estés por debajo de las 100 micras al cabo de cuando está terminando el asentamiento. Ese sería mi punto personal. Y una cosilla, Jaume, antes has comparado la corneal, que hay toque, con la escleral, ¿no? La corneal hay intercambio lagrimal, en escleral si hay toque estamos más complicados, ¿no? Es que es diferente. A ver, en principio no queremos toque, no queremos contacto. Eso ya todo el mundo está de acuerdo. La otra cosa está en que las lentes corneales tampoco deben de tocar idealmente el ápex de un queratocono, porque el epitelio es muy fino. La otra cosa está en que las abrasiones, los punteados, las historias en remolino que podemos ver en las zonas de los ápex de los queratoconos se producen por el movimiento de la lente de contacto. Y la lente escleral tiene poco movimiento, con lo cual esa presión es más o menos siempre en el mismo punto. Si la lágrima, porque es siempre la misma cosa, si la lágrima tiene una mínima calidad, esa lente, y no hay mucha mucina, esa lente va a hacer un efecto de presión, va a hacer una especie de ortoca. Y luego cuando la quitemos, pues vamos a hacer un moldeo que se va como a recuperar. Pero, a ver, repito, no es lo deseable, no es lo que queremos, no es lo que queremos. Si por contra la mucina está, si la lágrima tiene mala calidad, si la presión se está ejerciendo con cierto movimiento, vas a tener un problema epitelial ahí, especialmente en el ápex. Es decir, que es algo que tienes que evitar. Nada más, pero bueno, eso nos podíamos pasar días discutiendo sobre ese punto. Yo estoy de acuerdo con los dos Javieres que hay que dejar esos 100 micras como mínimo después del asentamiento, por una cuestión de precaución, y hay que estar mirando esa zona limbal para observar que hay cierto punto de separación, que no está en contacto. Eso se ve mucho mejor con las OCTs, que no lo hemos hablado todavía en ninguno de los seminarios, porque se ha hablado del topógrafo escleral, pero no hemos hablado del tema OCT. El tema OCT, ahí estamos con fotos que están tomando la parte central, pero yo la OCT la utilizo mucho para evaluar el aterrizaje del landing y para observar la separación de la claridad limbal y la medioperiférica. Eso me da un valor numérico para poder trabajar, y lo uso en los 4 cuadrantes, pero eso es mi metodología de trabajo, ¿no? No tengo un topógrafo escleral, pero sí utilizo la OCT para medir con precisión las separaciones y los apoyos de la lente en la esclera. Eso sí me da mucha información. El apoyo de la lente con la ACT lo ves prácticamente en el landing, como está, ¿no? Si está alineado con la periferia, es brutal. Sí, eso es. De acuerdo contigo. Vale, le dejo paso a Javi. Hay un artefacto, hay que saber que las OCTs no miden bien, pero podemos ver el grado de paralelismo. Eso sí eso sí lo podemos observar. Javier Rojas, ¿cómo lo llevas? Bien. Venga, va, que porque se ve que has entrado por el link de Javier Sebastián, ¿eh? Si quieres que comparta, me tienes que sacar la tuya. Sí, señor. Que no tenía el enlace, Jaume. No, porque a él lo hemos castigado. No lo encontraba. Hay dos Javier Sebastián, ¿verdad? Javier Rojas, tú tienes experiencia con y Sebastián también, con Hidrapec, ¿no? A largo plazo, ¿no? Sí. ¿Cuánto le dura? Me pregunta aquí un optometrista.
Depende de cómo cuide la lente el paciente o el plasma. El plasma se puede ir a las 48 horas o durarle 6 meses o más, pero depende del cuidado que le da la lente, ¿eh? A ver, esto está testeado para que dure el tiempo que dura la lente. Otra cosa es que el paciente no utilice las soluciones adecuadas, entonces se lo cargue antes. Pero en teoría, cuando todos estos tratamientos pasan los controles de calidad y sobre todo los controles sanitarios, ¿no? Para tener los sellados CE y tal, una de las cosas que les aprietan es con eso, oye, que esto no se vaya de aquí a la primera de cambio, ¿no? Y sobre todo que si se va, que la lente no sufra, o sea, que se pueda seguir llevando, ¿no? Pasa que yo, no sé, creo que en términos económicos, creo que el ponerle hidrapeca a una lente son 15 euros. Yo no lo dudo. 15 euros Yo no sobre lo una dudo lente de tampoco. contacto de coste. Vale la pena. Vamos, a la hora de los beneficios que le da al paciente, pues bueno, es para hacerlo siempre. Por norma, ¿eh? Ya. Una cosilla, me preguntan si el asentamiento depende del diámetro total. Lógicamente sí. No hay ninguna relación con el diámetro no hay total. una relación directa. Claro. Tendrías a pensar que las más grandes se asientan más, pero tampoco no hay nada escrito serio que yo conozca, vaya. Depende La esclera. Sí, depende de la esclera. Hay córneas que tienen 80 micras de asentamiento y córneas que tienen 200. Depende más que de la esclera, de la conjuntiva, que es donde se apoya la lente, y la conjuntiva que es esponjosa, entonces, bueno, pues eso puede variar según paciente. Ya que estamos finitos, Raúl nos pregunta que en el limbo, ¿qué separación os gusta ver? Si medís con OCT, ¿qué separación queréis? 70 micras. No, limbo. ¿Limbo? ¿Sí? 70 micras. Entre 70 50 para y ti. 100. Entre 50 y 100. Vale, pues ya lo habéis oído. Muy bien. Menos no lo toleráis. Si no toca, sí. Yo lo que pasa es que tengo dificultades a veces con el OCT para saber dónde empieza y dónde acaba el limbo. No sé si os pasa Es muy vosotros. difícil. Es muy Entonces, difícil. cuando tengo dudas, le dejo la lente y que venga con unas horas de porte, entonces la quito y veo si tiñe o no en el limbo. Si tiñe, esa lente se está apoyando. Hay que, el teñido es la forma de saber. Vale. Sí, muy bien. Pues yo os propongo esto de aquí. Y vamos a dejar que la gente diga primero que describa lo que ve aquí. Vamos a dejar que utilicen el chat para no hablar siempre nosotros. Si os parece. ¿Quieres que ponga las preguntillas? Bueno, simplemente qué es lo que ven aquí. ¿Qué condición ven aquí en esta fotografía? A ver, espérate. Javi, vamos a hacer una votación. Ok. Necesito que me digas opciones de cosas que pueden ver. Pues te voy a dar dos. El paciente se queja de que ve como una niebla, y entonces, ¿eso qué es? ¿Problemas de humectación en la cara anterior o problemas de debris en la capa de fluido entre la lente y la córnea? ¿Cuál de las dos? Por tanto, ¿es humectación es en capa de lágrima? ¿O tenemos en la superficie de la lente, no? Pues vamos a ver. Vamos allá. Muy bien. Ahí está. Venga, a votar. Nosotros no podemos votar, ¿no? Nosotros no podemos, ¿no? No. ¿Sabes la respuesta ya, Javier? No lo he visto yo. Mira que si no votamos lo mismo. De momento tenemos 90% dicen capa de lágrima. Vale. Vale, pues lanzamos otra pregunta. Y ahora sí vamos a dar 4 opciones, o más si se pueden. ¿Qué haríais para reconducir eso? Vale. La primera opción sería bajar la bóveda. Espera un segundito, que necesito agregar una nueva votación. Okay. Venga, bajar bóveda. O sea, está en la lágrima, ¿no? Bajar bóveda. Venga, otra respuesta. Una solución. Alinear la periferia. Vale. Alinear la periferia. Otra, utilizar una solución iónica, como dice Javier.
¿Qué más? Aplicar Hydrapec. ¿Qué más? Pon otras. Otras no vale. Todas las anteriores. Pon, O todas las anteriores. Vamos allá, venga. ¿Has lanzado la votación? Voy. Ahí va. Ay, espera, que os hubiese podido permitir que votaseis, pero bueno. Es igual. Quedaríamos en ridículo, pero no pasa nada. De momento hay bastante gente que quiere alinear la periferia. Alguno de bajar la bóveda. ¿Estáis viéndolo? Sí. Vale, vale. Vale. ¿Qué respuestas tenemos? Alinear periferia y bajar bóveda. Algo de No las Hydrapec y hacer todo. ¿Hacer todo también? O sea, hay de todo, ¿no? Y solución iónica un 5% solo. Venga, Ok. dale. Pues efectivamente hay que considerar todas las cosas. Lo primero de todo es, esto muchas veces está asociado con enfermedad de la superficie ocular de tipo disfunción de glándulas de meiomio y conjuntivitis papilar gigante, o sea, no pasar por encima esto. Si ese paciente tiene una papilar, hay que tratarla y, por supuesto, disfunción de glándulas de meiomio también. De las primeras cosas que se propuso fue disminuir la bóveda. Funciona en el sentido de que lo percibes menos ese fogging, con menos bóveda o con menor espesor de la capa de fluido, puede funcionar en parte simplemente porque lo percibes menos, no porque el fogging o porque el debris en la capa de fluido marche, para nada. Ajustar la periferia sí que funciona para tener menos debris allí, ¿vale? De hecho, parece ser que lo más aceptado es que hay cierta, digamos, fricción o roce de la lente en la conjuntiva y eso estimula las células de Goblet de la conjuntiva y se produce más mucina de la cuenta, ¿no? Es una de las teorías que parece ser que se utilizan para explicar lo que pasa aquí, ¿no? Los tratamientos de superficie tipo Hydrapec también ayudan y hay casos descritos. Y, por supuesto, si solo, bueno, suponemos que un 5% ha utilizado la solución iónica y algunos de los que han puesto otras o todas las soluciones anteriores también consideran la solución iónica, es una de las cosas también que más ayuda. No sabemos por qué, pero el utilizar una solución con base de iones tipo Nutrifil, que aún no la tenemos aquí, o Isosol, parece que mejora mucho, disminuye mucho la aparición de debris en la capa de fluido. Concretamente, este paciente teníamos margen para bajar el abovedamiento y eso fue lo que hicimos en primera instancia, ¿no? Aquí fuimos un poco, la topografía escleral nos decía que con Celnes debíamos ir a STIP 1, STIP 9, lo cual nos pareció una exageración, muy cerrado y no le hicimos caso, nos creímos más listos que la medida. Y pedí flat 1 STIP 4 en lugar de STIP 1 STIP 9, ¿no? Bueno, efectivamente el paciente tenía fogging justo después de una hora y lo que hice fue, intentando averiguar qué pasaba aquí, pues si os fijáis puse fluoresceína fuera de la lente y vi cómo entraba dentro de la lente y la verdad es que enseguida había un montón de fluoresceína en la capa de fluido, eso nos indicaba un excesivo intercambio lagrimal. Por lo tanto, mi primera opción fue disminuir la periferia, ya que estaba en 270, disminuir la bóveda, ya que estaba en 270, y ajustar la periferia, ¿no? Seguí sin hacerle caso al algoritmo que proponía la topografía escleral y me fui a flat 1 STIP 6 y bajé también 50 micras la bóveda, tampoco mucho más, y bueno, eso mejoró, pero de 1 hora a 2 horas, o sea que tampoco volví a hacer el mismo invento, ¿no? De poner fluoresceína en la cara externa de la lente y bueno, seguía entrando por una zona entre, bueno, diría entre el eje plano y el eje a 90 grados, bueno, en los dos ojos, ¿no? El caso es que a partir de 2 minutos había mucha fluoresceína en la cámara de fluido en los dos ojos, ¿no? Teníamos la misma situación, fluoresceína entrando. Bueno, y aquí es donde me planteé que había que hacer más cosas, no hacer soluciones únicas.
Y es de una especie de, tampoco nos lo toméis muy en serio porque es algo, una especie de borrador que he hecho yo, de todo lo que he escrito acerca del debris en la capa de fluido, ¿no? O el fogging asociado a debris en la capa de fluido. Lo primero, como os he dicho, considerar la enfermedad de la superficie ocular y tratarla. Y evidentemente el mal alineamiento de la periferia de la lente es importante en esta condición, ¿no? Sobre todo si hay cierto levantamiento de borde superior, eso va a interaccionar con la conjuntiva vertebral superior, va a producir una papilar gigante y lo primero que se produce cuando hay una papilar gigante es un exceso de secreción mucínica. El movimiento de la lente, tal y como os he dicho, también va a provocar cierta fricción en la conjuntiva, va a estimular las células de Goblet de la conjuntiva vulvar. Y en ese sentido lo que hay que hacer es alinear la periferia, ¿no? Un excesivo intercambio lagrimal va a estar asociado, evidentemente, a un mal alineamiento, pero también puede estar asociado a succión, ¿no? Por eso hay que vigilar la claridad central, que no sea excesiva. Y bueno, aquí también se ha planteado, la bibliografía plantea a veces fenestrar la lente, no hay realmente una explicación de base que no sea otra que disminuir la succión. Y por último, esto se escribió en enero en la revista Contact Lens Spectrum por Langis Michaud, que habla de, bueno, intenta explicar qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Y define una zona de exclusión justo en el centro de la capa de fluido, con una carga negativa y unas cargas positivas en la superficie de la lente y en la córnea, ¿no? Y esa distribución de carga se produciría por, bueno, la lente por lo que sea se cargaría. Él habla de que puede ser por la fricción del parpadeo, por el parpadeo. Pero bueno, es algo también muy teórico, ¿vale? Y desde este punto de vista, los tratamientos HydraPEC funcionarían porque cambia el estado de las cargas iónicas de la superficie de la lente. Y por supuesto también la solución en base de iones pues funcionaría, ¿no? Os he puesto aquí Nutrifil, no está disponible en Europa, supongo que pronto estará disponible aquí, la acaban de lanzar en Estados Unidos, pero aquí lo que tenemos en España es Isosol. Isosol, que es muy parecido a Nutrifil, ¿no? Aquí fue donde me planteé que había que hacer algo más. Evidentemente aquí ya le hice caso al ESP y voy a seleccionar la periferia que me sugiere el ESP. Voy a pedir las lentes con HydraPEC y voy a fenestrar la lente del ojo derecho a ver qué pasa. La del izquierdo no me atreví, fenestré una sí y una no. Y bueno, la verdad es que la cosa mejoró bastante. De hecho, en el derecho no teníamos fogging. Una cosa importante es la fenestración que hice aquí fue para liberar succión y fue en el limbo, la transición del limbo hacia la zona áptica, pero a nivel de la zona limbal de la lente, a las 12 y muy pequeñita, de 0,5 milímetros. Son fenestraciones una sola y muy pequeñita, ¿no? El resultado fue no había fogging y no entraba fluoresceína en la capa de fluido. Sí que había una liberación controlada de fluoresceína a través de la fenestración, pero muy controlada. No había una entrada continua de fluoresceína o un excesivo intercambio lagrimal, ¿no? En el ojo izquierdo, que fue el que no fenestré, pues había mejorado mucho, pero todavía quedaba algo de fogging. Y si os fijáis, cuando pongo fluoresceína, ahora sí que hay una cortina de fluoresceína que va entrando dentro de la capa de fluidos, ¿no? Las dos lentes eran muy parecidas. Aquí sí que había una entrada constante de fluoresceína. Las dos lentes eran muy parecidas y entonces decidí probar la derecha en la izquierda, ¿no? La derecha fenestrada en la izquierda, porque a nivel de periferia, pues a nivel de bóveda eran iguales y a nivel de periferia la derecha era STIP 1, STIP 9 y la izquierda era estándar STIP 9, o sea que prácticamente no había mucha diferencia. Y este fue el resultado cuando probé la lente fenestrada en el ojo izquierdo. Bueno, pues ahora en lugar de una cortina bajando por la zona temporal que veíamos antes, vemos una liberación controlada de fluoresceína a través de la fenestración, pero veis, se queda aquí, esto no va a más, hay una liberación muy controlada y eso, bueno, a mí lo que me indica es que ha desaparecido la succión, ¿no? Entraba, digamos, había excesivo intercambio lagrimal, entraba mucha lágrima allí porque había succión, ¿no? Bueno, como conclusión es, bueno, evidentemente, si tienes cómo diseñar la lente en base a una topografía escleral es genial, si ese diseño de lente como Celnes está linkado con el software del topógrafo escleral es genial. Hazle caso porque sabe más que tú, aunque tú te creas que sabes más que él. A mí ya me ha convencido. Bueno, no quiero que os vayáis de aquí
pensando que para arreglar los problemas de fogging hay que fenestrar la lente, pero sí que es una cosa que se está recuperando, fenestraciones pequeñas en la periferia de la lente o en la zona limbar. Se utilizan para disminuir la succión, no solo en casos de fogging, pero sobre todo en muchos casos por ejemplo, de edema microquístico a nivel del limbo, que parece ser que son debidos a la succión, ¿no? Son más mecánicos que hipóxicos estos edemas, ¿no? Bueno, pues no dejéis de pensar que las fenestraciones serían una opción en estos casos. Y la verdad es que el fenómeno del fogging es súper complejo, todavía no lo entendemos muy bien, pero la dinámica del fluido, o sea, de la entrada de lente de lágrima en la capa de lágrima entre lente y córnea debe revisarse, ¿no? Y revisarse sobre todo en presencia de fenestraciones y de tratamientos Hydrapec que cambian los estados iónicos de la superficie de la lente. Entonces, bueno, opinar lo que os parezca. Javier, una pregunta. Sí. La lentilla del ojo izquierdo tenía una toricidad menor a la derecha, ¿no? Sí, es cierto, buena observación, pero muy poca. No, o sea, que no quiero ser mala, ¿vale? Sí, sí. ¿Tú Sé mala. dejaste de tener el problema por la fenestración o porque el apoyo de la derecha estaba mejor sellado que la izquierda? Puede ser. Fíjate que te he dicho que era STIP 1, STIP 9 la derecha y estándar STIP 9. Entonces yo es verdad que pasé la lente derecha, que era STIP 1. Un solo paso para mí no es clínicamente significativo. Y es más, el manual de Helnes te dice que no es clínicamente significativo, son 30 micras. Pero como tú dices, también eso puede haber contribuido a eso. De hecho, este paciente justo lo vi antes de la cuarentena y pedí STIP 1, STIP 9 también para el izquierdo y me dice que se le pone un poco rojo cuando se quita la lente. Lo tengo que volver a ver y seguramente tenga que volver hacia atrás en cuanto a la periferia un poquito, seguramente. Por lo que sospecho que me dice por teléfono, es probable que tenga que volver hacia atrás. Y otra cosilla, si tú ya observas que el apoyo periférico es bueno y que no tienes entrada de lágrima y tienes este problema, ¿tú esperarías o cuánto tiempo esperarías para descartar que no es por una sobreestimulación de las glándulas de meibomium? Porque yo sí que he visto en algunos pacientes que en el principio tengo mucho, pero si le hago una buena limpieza de párpados, le educo y me doy un par de semanitas o 3, me ha bajado bastante. Vale, este paciente no tenía disfunción de glándulas de meibomio relevante, o sea que... Pero sí, lo primero que hay que hacer es, si hay una disfunción de glándulas de meibomio, es tratarlo. Lo primero que te dice la bibliografía es tratar el problema de superficie ocular si lo hay. Yo estoy de acuerdo con Esther, que lo primero, aunque no que sea sintomática, lo primero que hacer es tratar la disfunción de glándulas de meibomio y después la correcta alineación de la periferia es fundamental. Con Celnen tenemos una ventaja, y es que la banda periférica tan ancha que tiene de apoyo, no solo para mejorar la comodidad, sino para estos casos también es fundamental que haga un buen cierre de toda la cámara de fluido y entonces dejemos que la lágrima no entre. Entonces se produce un compartimento estanco si hacemos el ajuste periférico. Yo solucioné un caso parecido al tuyo, simplemente, Javi, cambiando de diseño, ya un diseño, no me ajustaba bien, le puse una Celnen con banda periférica amplia y simplemente le puse una solución iónica en vez del suero fisiológico para rellenar el espacio de fluido. Eso también funciona. Y funciona fenomenal. Las soluciones iónicas se presentaron en enero en el Congreso de Las Vegas, se presentó el Nutrifil, posteriormente Dadifade presentó el Isosol en Italia y demás, y son una solución que mejoran el bogging, que es el arrugamiento del epitelio, pero también el fogging tiene una relativa mejora. Anteriormente estábamos trabajando mezclando con viscofreo, con soluciones, trabajando Vosotros, Javier, perdona que te interrumpa, tú me habías comentado alguna vez que habéis utilizado alguna solución que utilizan los oftalmólogos en quirófano. No, eso fue a consecuencia de que Nino me comentaba que él ponía BSS y que BSS. el BSS es una solución estéril, pero lleva iones también sueltos. Entonces empezamos a darle vuelta al tema y con BSS efectivamente habían mejores pacientes. Al fin y al cabo el BSS es una solución iónica, pero con menor concentración que lo que tiene el Nutrifil y el Isosol. O sea que la base... Tampoco lo tenemos disponible nosotros comercialmente eso, ¿no? De todas maneras, algo que yo utilizo es el Salin de Abrizor. No sé si lo habéis utilizado. Sí, es el que yo utilizo, pero ese no tiene iones.
A ver, el tema de iones o no iones, a ver, son electrolitos más que iones. Entonces, lo que sucede es que las soluciones salinas clásicas producen una reacción de tipo, ¿cómo le diríamos? Bueno, inflamatorio a la Sí. superficie corneal. Y eso es lo que produce ese bogging, es lo que produce subproductos del metabolismo que son los que acaban llegando al fogging. Pues eso ya hace tiempo que se sabe y por eso la solución salina, o sea, la solución que utilizamos dentro de la lente de contacto tiene altísima importancia para evitar tema de inflamación, tema de irritación y tema de fogging. De Entonces, hecho, este paciente contenía algunas muestras de Nutrifil, se las di y fue súper feliz mientras le duraron las muestras y sé que ahora lo ya. está buscando por todos lados, pero no está disponible en Europa. El problema del BSS es que no es estéril, o sea, es una botellita que la abres y además es solución salina. Yo sinceramente, o sea, el Avizor, el saline, ya esos de la pH ya es el que corresponde y y es osmolaridad que es similar a la de la lágrima, que ya nos permite funcionar. No hace falta hacer inventos. Ahora, el Pero Nutrifil, Isosol y Nutrifil son también botellas individuales, son estériles. sí, Sí, son monodosis, ¿eh? muy bien. El BSS, como tú dices, no es estéril, es una botellita, no son soluciones monodosis. Ok. Ok. ¿Sigo yo o dejamos a Esther, que la tenemos aquí? Esther, ¿no? Venga, Lo que quiera. pues ponte tú, Esther. Tenemos que ir con el último caso, en todo caso. Valga la redundancia. Tenemos que ir con el último. El último, Bueno, a sí. mí me queda el de la pinguécula, pero dejamos a Esther, ¿no? Que si no... Pues mira, Esther, si no te Dime. importa, pasamos al de la pinguécula porque es Ok. importante, porque no lo hemos tocado y Javier ha empezado con el tema del sí, exacto. Si acaso el caso de las burbujas, presenta solo la foto después de la burbuja y del prolapso y de ahí jugamos para arriba y para abajo en la diapositiva, porque si no el tiempo se nos va a tirar encima. Vamos con este caso de la pingueculita, lo hacemos en plan lo más un poquito ágil. Uh-huh. Ok, Si me pues bajas. nada, la típica pinguécula que nos cae justo al borde de la lente de contacto allí. Esto con la lente de prueba lo dejas 20 minutos y enseguida ya tiene una pingueculitis aquí. Entonces, bueno, para esto hay varias cosas y Cellnex tiene una de ellas, que es, digamos, la microbóveda. Y eso fue lo que me planteé para este paciente. Además, el alineamiento era desigual, o sea, una esclera simétrica, era una esclera tórica contra la regla, el meridiano más plano era el vertical, o sea que había que hacer una toricidad contra una lente escleral tórica, perdón. Y esta es la propuesta que nos hacía el topógrafo escleral y esto fue, a esta vez sí le hice bastante caso. ¿Vale? Me fui a flat 5 stip 2 en un ojo y flat 5 stip 3. Pero bueno, aquí el problema mayoritariamente lo teníamos con la pinguécula y diseñamos una microbóveda que es este sombrerito que veis aquí, ¿no? Para, digamos, alinear mejor esa zona. Javier, no se ve la presentación. No, ¿Ah, no no? sé. No. ¿Cómo no? ¿No te lo Salta y compartí? vuelve a entrar, que muchas veces se queda. Ahora. ¿Lo veis? Sí, ahora sí. Ah, vale. Pues lo que os decía, no sé si se ha visto al principio, el problema era la pingueculitis, y además que teníamos, bueno, una esclera tórica contra la regla y tenemos que diseñar una lente tórica, que en este caso sí que le hice bastante caso a la propuesta que me hacía el topógrafo escleral. Y el problema lo teníamos con la pinguécula y para ello diseñé esta microbóveda, que es este sombrerito de aquí. Muy brevemente os voy a decir cómo diseño yo una pinguécula. Me baso en el SP, pero no es la única manera. No quiero que os vayáis de aquí tampoco pensando que si no tenéis un topógrafo escleral no podéis diseñar una microbóveda. Digamos, este mapa que se llama mapa de ángulos tangenciales del topógrafo escleral me, digamos, parametriza muy bien la pinguécula, caracteriza muy bien la pinguécula. Nos van a pedir 4 parámetros. El primero es cómo de lejos quieres el centro de la microbóveda, que suele coincidir en cómo de lejos está el centro de la pinguécula del centro del ojo, ¿no? Entonces eso es muy fácil, poniendo simplemente el cursor encima ya te da la distancia al centro. La siguiente cosa que vamos a necesitar es el diámetro de la microbóveda. Lo que hace Cellnex es colocar un círculo con el diámetro que tú le des allí donde le hayas dicho.
si le has dicho más cerca del centro o más lejos del centro, ¿vale? En este caso, justo era el descentramiento eran 8 milímetros, la lente era de 16, pues va a ser un semicírculo perfecto en la lente, ¿no? Pero puede no ser así. Y para eso, pues bueno, lo que hacemos es, para caracterizar la pinguécula, poniendo el cursor encima, nos da una distancia hacia arriba de 0,52 y una distancia hacia abajo de 2 milímetros, por lo tanto una anchura o diámetro de 2,50, ¿no? Lo siguiente que nos va a pedir es la localización, o sea, dónde está en los 360 grados la pinguécula y dónde quieres tú la microbóveda, ¿no? Puedes utilizar la rejilla o simplemente con el cursor encima también te da el eje de la localización de la pinguécula. Y por último, la elevación, que lo que yo hago es tomar la elevación justo en la zona adyacente, superior e inferior a la pinguécula y restarle, hacer la media en la zona superior e inferior y restarle la elevación justo en el centro, ¿no? Pinguéculas normales están entre 100, 150, 200 micras, todo esto es válido, ¿no? Esta fue la importante, decirle dónde está el meridiano plano, dónde queda el meridiano plano. Yo lo puedo hacer utilizando el SP, pero si no poniendo una lente tórica y viendo dónde quedan las marcas, porque evidentemente para ubicar la pinguécula el fabricante, el laboratorio tiene que saber cómo queda la lente en el ojo, ¿no? Este es el resultado en cuanto a la alineación en la periferia y este es el resultado en cuanto al alineamiento sobre la córnea. Y sobre todo lo que nos interesa aquí es qué pasa con la pinguécula y este es el resultado. Sin microbóveda, con microbóveda. Pues no hay pingueculitis, ¿no? Un par de consideraciones si vais a demandar microbóvedas. Vienen con unos puntitos que cuesta un poco verlos, pero se ven, ¿vale? Yo aquí los he hecho más grande. Entonces, con esos 3 puntitos viene delimitada la microbóveda. Importante, digamos, mirar que haya quedado en su sitio, porque puede ser que la lente rote o que esté descentrada, entonces no quede en su sitio, ¿no? En este caso sí. Y también es uno de los casos en los que yo pido el marcado de la lente. O sea, puede venir marcada con un punto en el ojo derecho. No, por defecto vienen sin marcar. Puede venir marcada con un punto en el derecho y 2 en el izquierdo. Esos puntos tienen que quedar a las 6 y en este caso es importante. Si pedís una lente tórica, en principio da igual que quede girada a 180 grados, pero si tiene una microbóveda no, porque si gira a 180 grados, la microbóveda va a quedar en el lado opuesto, ¿no? Entonces, en este caso sí que quiero tener los puntos, que los vea el paciente y que los ponga a las 6 a la hora de insertar la lente. Claro. Y por último, deciros que no es necesario el topógrafo escleral, pero el otro día os hablé de este software. Este software, teniendo una referencia, podéis estimar medidas, ¿no? Podéis hacer medidas. En este caso, la referencia es el espesor de la lente, ¿no? Con eso puede medir el volt. Bueno, para lo que yo utilizo o lo que se puede utilizar para medir las distancias para diseñar una microbóveda es digamos, darle la distancia de la lente, que en este caso habíamos puesto la lente de prueba de 17, pues bueno, hacemos esta referencia y a partir de aquí tenéis otro caliper para medir la extensión de la pinguécula desde el centro hacia la pinguécula o el diámetro de la pinguécula, ¿no? Es bastante útil, es un software que os lo podéis descargar, creo que hay una versión libre durante un tiempo y si no, bueno, pues aquí tenéis donde podéis encontrarlo. Y también para orientar, para decir, oye, ¿a qué eje queda y tal? O a veces para saber dónde están las marcas del meridiano plano de la lente, podéis utilizar este software que es gratis. Se llama Goniotrans y es de Faco Elche y aquí podéis también parametrizar o localizar, determinar el eje de orientación de la pinguécula. Nada más. Muy interesante. Deciros que también que no es la única opción, también se pueden hacer notches o lentes iPrint a medida completamente, pero bueno, con Zenlens tenemos esta opción. Quizá la limitación más grande la encuentro cuando tienes 2 pinguéculas, que a veces pasas, microbóvedas solo se pueden hacer una. Ya, pero perder 2 pinguelos ya Sí, es complicado, ¿eh? es complicado, sí. Como que te toca la lotería 2 veces, ¿no? Pero, es como perder el boleto premiado 2 veces, más que la lotería. A ver, me comenta Jorge Aro. Sí, a ver, espérate. Me caches la mar. Bueno, el tema
Bueno, si la fenestración podía aumentar el riesgo de infección y acúmulo de depósitos, y en principio le he respuesto que es un problema de burbujas. Sí, lo único que puede pasar es que cuele alguna burbuja, Ya pero está. ya está. Bueno, Esther, te toca a ti. Voy a por las burbujas, ¿no? Venga por burbujas y si quieres un poquito si nos da un poquito de tiempo, Venga, el pues vamos otro. rápido. Y tienes ahí el caso, ¿no? Muy bien. Espera, vale. Espera, ¿eh? Vale, bueno, paciente de 30 años, miopía magna, que rechaza la lentilla blanda, la agudeza visual en gafas no es buena y pues calculo la primera lente con caja de prueba y el resultado de la caja de prueba de la primera lente es esta, ¿vale? Va todo bien, el apoyo escleral es bueno y después de una semana de uso me vino de esta guisa, con burbujitas que entran por periferia. ¿Cómo lo resolvemos? Yo cuando veo eso me entra ganas de tomar una copa de cava. Pues a ver, me imagino que como hay prisa, si veis la primera lentilla, no hay un apoyo muy mejorable en ningún lado. En un principio con una lentilla esférica iba todo bien. No teníamos problema de detritus ni nada por el estilo. Yo normalmente soy muy conservadora, sí que les dejo con 300 micras el primer día, la veo a las 3 horas y a las 6, 8 horas si puedo el primer día y no me encontré esto. La sorpresa fue a la semana. ¿Qué diámetro utilizas, Esther? Perdona, que no lo he visto por ningún sitio. ¿Y qué? ¿Qué diámetro estás utilizando? El diámetro 16, el diámetro de iris visible era 11,30. Vale. 11,30, ¿vale? Un diámetro 16. De primera pensé en reducir el diámetro, pero con Zenlen no podía y no era la mejor solución y... Bueno, sí podía. Sí podías. Sí podía, pero... 15, ¿cuánto me dijiste el otro día? 15,40. 15,40. Y entre 14,80 y 15,40. Eso. ¿Qué otras opciones se te pasaron por la cabeza? Ah, pensé que lo tenía que resolver. Sí, Yo, pues... hacer la tórica. Claro. Me ¿Qué entraba... más? Exacto, la hicimos tórica y... ¡Ay! Se nos fue. Ya un malo quitar. No. Estás Para que ahí. veas que no se le pasa solo a los Macs. Ya. Te la tenía guardada ya, Alba. Sí, me la tenía... Es que qué espina, por Estaba favor. deseando que fallara. Tengo un Mac y he decidido seguir usando Android, que lo digo. ¿Ves? ¿Ves? Ah, es un Mac, calla. Lo tengo todo Mac. Todo Mac. Pero el ordenador, macho... Al fin y al cabo yo razón ya, Alba. Los más fallan. Lo que les pasa es que no están preparados para la vida de los Androids y la vida del Windows, y en el momento que se enchufan, peta todo. Si todo el mundo fuera Mac... Qué pronto saltó a mi tocayo, ¿eh? Uy, lo tenía guardado. Bueno. Enséñanos ahí un poquito, aunque... Mira, este caso es muy parecido al que ha puesto Javier Sebastián, pero una de las ventajas que yo encontré con Zenlen cuando empecé a trabajar con ellos es que puedes tocar el meridiano plano. Perdona, Esther, el otro se resolvió con lente tórica, ¿no? Lente tórica ya no entraba en burbujitas. Y ya no entraban burbujitas. Bueno, no fue tan fácil, ¿eh? Pero la petición era que pusiéramos el inicio y el final. Y burbujita ha tenido unos meses bastante heavy de burbujitas. Fue difícil quitarla. Porque en un principio era una esclera un pelín irregular, si me pasaba la toricidad tenía blanqueamiento y he tenido momentos de entraban burbujitas y salían, ella se grababa con el vídeo y 4 meses... Pero bueno, con una lente tórica ya te va mejor, ¿no? Con una lente tórica ya se han resuelto. Bueno, el problema estaba en la fuga. En la fuga. Que no había un buen acople en la periferia. Exacto. La vida es más fácil con un topógrafo escleral. Sí, dale, aprieta el botón, Esther, que está... No es mal momento para hacer esa inversión, ¿sabes? Ya veremos a ver si puedo pagar lo que tengo aquí. Esther, que tienes tú la pantalla. Vale, comparte pantalla. Esto es un Polasi de 11 dioptrías, con mala visión en gafas,
Por selección de diámetro de iris visible, probamos una lentilla 16, porque tiene un diámetro de iris visible de 11,30. Y empecé a probar la Z14 en esférica, que era la que me iba bien para los dos ojos, ¿vale? Ya nos quedamos con el izquierdo, ¿vale? Pasamos al derecho. Solo. En el izquierdo pruebo la 4400 de altura sagital Y la pregunta es, ¿qué veis ahí? Tira para atrás. Vale. Tira una para atrás. Ahí. ¿Veis algo en la foto? No, adelante. Aquí. Yo veo descentramiento inferotemporal. Sí. Blanqueamiento en el meridiano vertical. Histórico. Arriba. Sí, arriba. ¿Qué más? Vamos para adelante, venga. Con la lentilla tuvimos prolazo, ¿vale? Fíjate que el prolapso lo tienes donde está la lentilla descentrada y tiene más espacio ahí. La cosa es que primero cogí la 4400 para determinar el bol. Tuve una altura sagital de 189 en el centro, pero tenía descentramiento y calculé la periferia con una tórica de caja de prueba, ¿vale? Esta es de caja de prueba de 4400, el bol me gustaba. Probé la tórica de caja de prueba, que el único problema que hay con Zenlen es que tiene un bol excesivo, entonces se te descentra la lentilla sí o sí. Bueno, he puesto ahí la sección óptica, me sobraba bol por un tubo. Y según probé esta lentilla, la decisión que tomé es que tenía que abrir el meridiano plano, el vertical, ¿vale? Sí, esto es interesante porque siempre estamos con que el meridiano horizontal es el plano. En este caso tenemos la toricidad contra la regla y eso siempre hay que cambiar la mente. Exacto, yo aquí cometí el error y por eso cogí este caso, porque con Jaume tuvimos un debate. Para mí el horizontal era 180 grados y alrededores y para Zenlen el horizontal es donde estén las rayas aunque te queden 90. Entonces esta fue mi primera novatada con Zenlen en una esclera de toricidad inversa, ¿vale? Exacto, tú lo que tienes que hacer es darle la posición de las marcas, ya está. Ya, bueno, pues yo calculo todo yo y entrego la plantilla. Entonces aquí cometí un error heavy. Y era esto, que la gente supiera que donde quedan las marcas es la horizontal para hacerle, independientemente de donde quiera. Eso es. ¿Vale? Cambié la... esta es la... Bueno, tuvimos el prolazo, ¿vale? La que yo pedí era... abrí el meridiano horizontal, que estaba a 70 grados, un paso, y el vertical lo queda igual, ¿vale? Habla de plano y cerrado. El plano era donde me quedaba a 70 grados. Eso, las rayas. Exacto, lo abrimos un paso y el horizontal, que era el curvo, lo dejamos tal cual, ¿vale? Y tuve prolazo, mira la altura limbal, medida con OCT, pues súper excesiva. Como dice Javier, ¿dónde está el limbo? Pues yo mido según me voy acercando más al apoyo y me quedo con el más cercano, con el de 300 micras. Decidí bajar la altura limbal para resolver el prolazo, mejorar el apoyo escleral, liberé también el meridiano vertical, que era el meridiano plano, y abrí un poquito más el meridiano plano, bajé la altura limbal 200 micras y solucionamos el prolazo. Sí, fíjate cómo ahí hay menos, se ve menos separación, menos el verde. Al final en la zona limbal se ve mucho menos que al principio. Y la lentilla está más centrada también. Sí, mucho más centrada. Sí. Sí, señores. Aquí el prolazo está inducido por el descentramiento. El prolazo siempre es consecuencia de algo. Claro, pero es que la caja de prueba tiene 5. ¿Cuánto tiene la tórica de...? Bueno, y por 5400. Por la altura en el limbo también, que tenía una altura en el limbo. Muy excesiva. No sé si supongo que te permitía bajar en todos los cuadrantes, ¿no? Porque a veces nos pasa que solo tenemos una altura excesiva en un cuadrante y es allí donde está el prolazo, ¿no? A lo mejor en los otros tenemos más comprometido. El descentramiento que tú has visto era de la caja de prueba, Javier. Vale. Lo que la puedes hacer en cuadrantes si quieres, ¿eh? La Zenlens. Sí, ahí tiene todas las posibilidades. Ok. Vamos a ver, tenemos dos preguntas. Me preguntan si la lentilla la hiciste prolata u oblata. Es oblata porque es un Podlasis.
Entonces la Claro. primera selección fue Oblata. Entonces, es correcto. Lo que ocurre es que en el momento que hacemos oblata, y ahí está en el radio 9 y pico, la córnea central sí es un post-LASIK, pero la córnea periférica es normal. Entonces, en el momento que hacemos esa lente oblata con un radio 950, que es paralelo a la zona central, a la que se separa del centro, empieza a estar separada una superficie respecto a la otra, ¿no? En periferia media del limbo es excesiva la claridad. Claro, y entonces le tocó bajar 200 micras esa claridad Ok. medio periférica. La primera con la que calculé el centro es la 4400 de las oblatas. En realidad, Claro. Esther, en el momento en que tú haces un diseño oblato y bajas el limbo, estás generando una superficie de geometría inversa, para entendernos, que se acopla a las características de ese post-LASIK, ¿no? Y luego Juan Bolívar nos dice si no estaba teniendo casi toque en el limbo superonasal, ¿eh? No, porque estaba centrada, Juan, en la definitiva. En la otra no. La que veis tan descentrada es la de la caja de prueba, que Sí, tiene sí, una altura sagital de en la anterior. 5300. Mira la sección óptica, es brutal. Sí, sí, Juan lo que dice es la anterior y es correcto. La primera lente sí estaba descentrada y sí había cierto grado de toque, pero es que es la lentilla que nos estaba dando ya el prolapso también. Exacto. En esa foto de la derecha, la sombra es por la dirección de la lámpara de hendidura. Sí, no hay contacto. No un toque, es una sombra eso. No hay toque, no. Chicos, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Tenemos ya 6 y 20 más o menos. Yo creo que fantástico, ¿no? La verdad es que no suele, a ver, sí que aparecen este tipo de situaciones, pero no necesariamente. Y si aparecen, en general tenemos armas para poderlas modificar. Y la versatilidad de Zenlens es muy alta y la sencillez de uso nos ayuda mucho en la adaptación realmente. Los cursos donde hay solución de problemas, solamente se ven problemas, pero realmente en la vida real no hay tanto. Hay muchas lentillas que nos adaptamos y si lo hacemos bien desde el principio, va bien a la primera, es decir, que no hace falta locuras, pero sí que es interesante tener en cuenta ese hydrapec, tener en cuenta ese paralelismo, tener en cuenta esos grosores, ese asentamiento, ese alineamiento periférico, ese limbal, todo ese tipo de, escoger el diámetro correcto de la lente de contacto, todo ese tipo de cosas son interesantes de hacerlas y eso nos evita mucho problema. Yo la verdad es que estoy muy contento de haberos tenido estos días aquí, yo he aprendido un montón. Y yo no sé si tenéis seguramente algún último punto que añadir. Javieres. ¿No? Todo correcto. Y Esther. Nada, bien, todo ok. ¿Todo ok? Yo te digo que para que no paguen la novatada como yo, que se estudien la geometría al dedillo, porque cuando cambias de geometría todavía te cuesta cambiar el chip. Si bien la primera lentilla de cambio es gratuita, la siguiente al 50%, pues si empiezas a hacer cambios y cambios, pues palmas dinero. Entonces hay que ir con... Y el paciente lo vas teniendo y vas perdiendo la confianza. No es una buena cosa, es Como mejor... decía John ayer, tú tienes que plantear una serie de cambios. Dice, yo me planteo 3 cambios como máximo. Si en 3 cambios o falla el paciente o no se fallas tú. o fallo yo. Entonces, claro, algo así pasa igual en la lente escleral. Tú, Lo mismo. si haces más de 3 cambios, algo te está fallando. Ok. Así es. Bueno, pues nada, feliz Pues, salida chicos, del confinamiento. Sí, Que podáis. y esperemos que no haya vuelta. Sí, esperemos que no volvamos. La terraza de los bares. Se están viendo imágenes dantescas. Da un miedo este país, da un miedo este país. Hoy decían que los de Corea nos miraban diciendo, están locos estos tíos, están locos, pero bueno, igual, tendremos lo que nos merecemos. Bueno, también es verdad que es más fácil cogerte un COVID en el hospital que en el bar, ¿eh? Hasta que se demuestre lo contrario. Hasta que se demuestre lo contrario, además el alcohol dice que ayuda, ¿no? Estamos más seguros en el bar. Como dice el presidente americano, te estás desinfectando por dentro, ¿no? Sí, exacto. Bueno, va. Un abrazo a todos. A trabajar, un abrazo muy Hasta otra. grande. Hasta luego. buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.